mañana me presentaré ante ti, esperaré. Buenos días, buenos días, buenos días. Son las 3 de la mañana. Un frío bien fuerte hace por acá. Pero estamos aquí de pie para alabar, para bendecir, para proclamar el nombre del Señor. Yo soy Estrella, este es su espacio de Mañana con Dios. Y hoy les traigo un tremendo testimonio. Un testimonio que puede cambiar tu vida como lo hizo con ellos. No voy a contar de qué se trata, ni voy a presentar a la persona que va a dar el testimonio, ella misma se va a presentar. Lo único que te voy a decir es que si el Señor lo quiere, Él todo lo puede. Para el Señor no hay imposibles en ningún sentido. Espero que este testimonio te toque el corazón, que lo compartas, que lleves fe a donde no hay esperanza ya. Y hoy lo vamos a hacer un poquito diferente, ¿ok? Ahora vamos a hacer una oración bien cortita y les dejo con el testimonio. ¿Sí? ¿Preparados? Ok. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que todo lo puedes, tú que todo lo ves, tú que todo lo tocas y lo cambias, te pido en esta mañana que vengas, que nos toques, Dios. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, a luchar contra las oscuridades, contra las adversidades, contra los malos pensamientos. Ven, Espíritu Santo, a renovarnos, a cambiarnos, a tocarnos, a llenarnos de ti, a comunicarnos con nuestro Padre, a darnos luz, a darnos luz. Espíritu Santo de Dios, en esta mañana depositamos en ti todas esas peticiones internas que ni siquiera sabemos cómo pedirlas al Padre. Esperando que nos acompañes a cada lugar que vayamos, que te monten con nosotros en nuestros vehículos, al trabajo, al supermercado, hasta el colmado, a la bodega, no importa dónde vayamos, Espíritu Santo. Tú acompáñanos, quédate con nosotros en nuestros corazones, en nuestros hogares. Y pedimos la bendición del Padre Todopoderoso, quien todo lo puede, quien nos sostiene, quien nos levanta. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queden sellados con la sangre de Cristo, ustedes y sus familias. Pues ahora sin más, les dejo el testimonio de Victoria para que se edifiquen. El testimonio a continuación es un poco extenso, pero es que de verdad no se pueden perder detalles para que vean la manera en que el Señor trabajó, la manera en que el Señor cambió la situación, la forma en que el Señor usó para que todo lo que pasó durante esta situación pasara así, tuviera este final. El Señor no se equivoca, ¿ok? Entonces pónganle atención al testimonio. Y ya luego hablaremos. Hola, buenos días a todos los que me están escuchando. Buenos días, Melka. Quiero presentarme primero. Mi nombre es Victoria, soy argentina y vivo en Estados Unidos hace más de 7 años. Y actualmente me encuentro en la ciudad de Los Ángeles, California.
Esta es la primera parte de mi testimonio. Digo primera parte porque quiero contarles un poco el contexto en el que ocurre, cómo estaba mi familia, cómo nos encontrábamos. Y bueno, todo empieza alrededor del 2018, cuando mi mamá enferma, empieza a tener problemas en su vejiga, problemas en el útero. Finalmente le detectan que es un cáncer, empezamos con los tratamientos. Fueron años muy duros, sobre todo el año pasado yo tuve que hacer unos 6 viajes para Argentina, con todo lo que eso implica, económicamente, emocionalmente, espiritualmente. Solamente las personas que tuvieron que cuidar a una persona, a un pariente cercano con cáncer, entienden lo difícil que es, lo duro que es, lo emocionalmente desgastante que es cuidar a una persona con cáncer y ver cómo poco a poco se le va apagando la vida. Y al mismo tiempo no perder la fe, no perder la esperanza de que Dios haga un milagro. Y por el otro lado tampoco ir en contra de la voluntad de Dios y entregar todo en sacrificio y decir, ok, todo el dolor que sufro, todo lo que está pasando, te lo entrego al Señor para tu gloria, para que hagas tu obra, para que nos redimas, Señor, por nuestros pecados, por los pecados de nuestra familia, del mundo entero. Uno sabe como católico que cualquier dolor, sufrimiento que pasa, uno lo puede entregar como sacrificio. Entonces uno está dividido entre rogarle a Dios por un milagro y que se sane, y por el otro aceptar la voluntad de Dios y entregar todo lo que ocurra también. Pero bueno, ese era un poco el contexto de mi casa. El año pasado fue muy duro, y mi mamá finalmente falleció el 18 de enero de este año, 2022. Fue un golpe fuertísimo para la familia, obviamente solamente aquellas personas que han perdido un ser querido tan cercano lo pueden entender. El duelo de una mamá es muy duro y es un antes y un después en la vida de una persona. No importa si te llevaste bien o si te llevaste mal con tu mamá, el duelo es muy duro. Y ya no sos la misma, nunca más. Pero bueno, en eso estaba mi familia, estábamos duelando a mi mamá. Tuve que hacer varias veces este audio porque me cuesta mucho hablar y no emocionarme, porque pese a todo el dolor y el sufrimiento, Dios estuvo ahí en cada detalle, en cada momento. Hay muchas cosas hermosas que les puedo contar, como por ejemplo las últimas palabras de mi mamá, porque ya en diciembre del año pasado ya perdió el habla por completo porque tenía los pulmones llenos de agua y no podía respirar. Entonces hablar era imposible para ella porque no podía tomar aire. El poco aire que entraba era para seguir viviendo. Pero el día que falleció, ella falleció un martes a la mañana, a las 6 de la mañana, y el lunes Stephanie, mi hermana más chica, la fue a visitar. Estaba internada en el hospital y como todo el problema del COVID no nos dejaban quedarnos de noche. Pero ese lunes Stephanie llorando la miró a mamá y le dijo, ¿cómo voy a seguir viviendo sin vos? Porque somos las dos, toda la familia muy unida y sobre todo nuestra mamá, éramos muy unidas. A todo esto yo tengo 2 hermanas, una más grande, una más chica, y otro hermanito más chiquitito. Bueno, estaba mi hermana más chica, que era la que más cuidaba a mi mamá en el hospital, y yo estaba viajando, estaba por ir, y le hace esta pregunta, súper dolorosa, y le dice, y mamá no hablaba, le dice, ¿cómo voy a vivir sin vos? Y mi mamá, con las poquitas fuerzas que tuvo, se bajó el barbijo y con un aliento del Espíritu Santo le dijo, con Dios y con María, pero se lo dijo clarísimo, y se volvió a poner el barbijo y ahí ya no pudo hablar más. Esas fueron sus últimas palabras, sus últimos consejos, su último consejo que me lo llevo tatuado en el corazón. Así que cada vez ahora que
que algo nos parece difícil o no podemos, o a veces le digo a mi hermana más chica, hoy no sé cómo voy a hacer para resolver esto, para hacer aquello. Stephanie agarra y me dice con Dios y con María. Así que hubieron cosas que, pese al dolor, nos recordaba que Dios estaba con nosotros y para nosotros esa última voz, ese último mensaje, ese último consejo de nuestra madre fue algo muy importante y una caricia de Dios a nuestro corazón, sabiendo que Él estaba con nosotros. Otra de las cosas que pasaban, por ejemplo, era que mi mamá obviamente se quedó sin voz, sin aire y dormía mucho también, se quedaba dormida y de repente se despertaba y no podía hablar y nos miraba y con un aliento casi como un susurro nos miraba y nos decía María, como que ella veía la presencia de María y también se despertaba y decía Jesús, como que casi que no se podía mover porque no tenía aire. Y si uno no tiene aire, no podés mover los músculos, no podés hablar, no podés ni levantar la cabeza. Pero ella abría los ojos, nos miraba y nos decía María y Jesús. Y todo eso fue en el mes de diciembre, cuando ya estaba en las últimas. Y bueno, en fin. No me quiero alargar mucho con este tema, simplemente les quería contar el dolor por el que atravesamos, lo mucho que oramos, pedimos, hace 3 años estamos pidiendo oración. En todas las parroquias, en todos los grupos de oración, también llamé a Melka para que rezaran por mi mamá, por mi familia. Entonces, cuando mi mamá finalmente ya fallece, nosotros estábamos como entre dolidas, agotadas, porque una persona con cáncer también en el último momento cambia mucho de humor, entonces era muy difícil cuidar a mi mamá, muy difícil consentirla o... no sé cómo explicarlo, tenía arranques de mal humor y que uno los tiene que entender porque está con muchísimo dolor y no puede hablar siquiera. Pero bueno, a todo esto, bueno, esa es la primera parte, ¿no? Para que entendamos el contexto, porque mi familia vivió mucho dolor este último año y al principio de este año. Bueno, esta es la segunda parte. Entonces, bueno, mi familia estaba duelando a mi mamá. Estábamos todos muy abatidos, muy cansados, muy estresados y a la misma vez muy dolidos. Por un lado pensábamos, bueno, mamá ya está bien, ya está descansando y eso nos daba cierto alivio. Pero bueno, con el precio de no tenerla, de empezar a vivir su ausencia tan fuerte, tan marcada, sobre todo cuando éramos tan cercanas, nos llevábamos tan bien. Pero bueno, van pasando los meses y llega el cumpleaños de mi papá. Yo ya estaba acá en Estados Unidos de vuelta. Yo volví como en febrero, después de que falleció mi mamá. Y mi papá cumple el 30 de abril. Pasó su cumpleaños, recuerdo que fue, creo que un sábado o un domingo. Pero bueno, el lunes siguiente de su cumpleaños se empezó a sentir mal, empieza a vomitar con sangre y a tener deposiciones con sangre. Y ahí empieza otra vez nuestro calvario. La verdad, quiero ser absolutamente sincera con Stephanie, sobre todo con Stephanie, porque mi papá nunca fue creyente. Y encima fue de esas personas que no son creyentes y que blasfeman contra Dios, contra la iglesia, contra cualquier persona que cree. Mi hermana más grande tampoco cree y también se burla mucho y tiene... Bueno, no quiero hablar mal de mi hermana, ¿no? Pero es una persona que es muy poco tolerante con el tema de la religión. Entonces nos miramos con mi hermana más chica, que es con la que comparto mucho más mi fe, con la que compartía junto con mi mamá. Las tres siempre orábamos juntas o nos pasábamos, no sé, oraciones o homilías que escuchábamos. Entonces hablamos con mi hermana y decíamos, no lo vamos a soportar.
no lo vamos a soportar, ya habíamos sufrido tanto con mi mamá, tantas idas y venidas a tantos médicos, tantos esfuerzos, tantos tratamientos, anda a probar allá, anda a probar al otro hospital, anda a probar a este otro médico, ¿por qué no prueban este remedio casero? Estábamos agotadas mental y espiritualmente, emocionalmente también abatidas y agotadas, pero yo en mi interior sentía como viste, Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos sacado un pez. Y el Señor me decía, bueno, pero ve y tira otra vez las redes. Y entonces yo le dije, ok, Señor, vamos a tirar otra vez las redes. Y si te quieres llevar a mi papá también, ok, todo sea por tu gloria. Bueno, lo internan a mi papá y empiezan las malas noticias. Empezamos con que había algún problema en el hígado, podía llegar a ser una cirrosis, pero bueno, le hicieron un estudio, le hicieron como 3 o 4 estudios de entrada, no recuerdo el nombre de todos, muchos fueron tomografías computadas, otras fueron escáneres de no sé qué. Mi papá quedó internado como 1 mes en terapia intensiva, hasta que finalmente nos dicen que era un cáncer y que estaba en metástasis y que ya no había más nada que hacer. Entonces, supongo que quizás no lo pueden entender, pero sí pueden imaginarse más o menos el golpe otra vez para nosotras, para mis hermanas, para mí, para mi familia, mis tías, mis primos. Fue muy duro. El médico nos dijo que mi papá estaba muy entusiasmado y que él decía, no, yo me voy a poner bien, yo siento que me voy a poner bien, que voy a estar bien. Entonces el médico nos dijo, bueno, miren, falta, uno de los estudios fue una operación para poder hacerle una biopsia del hígado. Entonces el médico que lo operó le dice a mi hermana más chica, yo a todo esto estaba en Los Ángeles todavía, le dice a mi hermana más chica que mira, yo abrí, por lo que yo vi, por mi experiencia, es un cáncer de acá a la luna, es un cáncer terminal, tiene metástasis, tiene tomado el hígado, el estómago, los intestinos, tiene todo tomado, o sea, no hay vuelta atrás, podemos... pero de todas maneras, nos dice el médico, no le digamos nada a tu papá hasta no tener la biopsia, hasta no tener, digamos, el laboratorio, la parte científica que confirme de que sea un cáncer. Yo lo único que te estoy diciendo, te lo estoy previendo a vos para que ya estén prevenidas, para no ilusionarlas, para que no, mira, lo que yo vi cuando lo operé a tu papá, abrí y vi esto. Pero de todas maneras no le digamos nada a tu papá porque está muy entusiasmado, él cree que se va a curar y eso es muy importante, el estado de ánimo. Y no quiero que se deprima. A todo esto mi papá estaba en terapia intensiva, lo podíamos visitar, lo podían visitar media hora al mediodía y media hora a la tarde. Y Stephanie iba religiosamente esa media hora, pero mi papá no podía tener el celular ahí adentro, yo no sé por qué, no entiendo muy bien. Ya se me acordé. Porque mi papá, bueno, con mi mamá tienen una empresa familiar. Y bueno, y Stephanie, mi hermana más chica, se empezó a hacer cargo de la empresa, entonces necesitaba el celular de mi papá para contactarse con los clientes, con todo lo referido a la empresa. Entonces mi papá no tenía ni su celular, entonces estaba desesperado, que quería bajar a piso. Bajar a piso ya no es terapia intensiva, sino que es, digamos, una habitación normal, donde lo podíamos ir a visitar unas 4 horas. Ponele que no me acuerdo bien el horario, ¿no? Pero era de 2 a 6 de la tarde, uno lo podía ir a visitar. Y a la mañana también había 1 o 2 horas de visita, entonces ya podían ir mis tías, mis primos, ya lo podían ir a visitar, su hermano.
Eh, pero bueno, estaba en terapia intensiva porque estaba muy delicado y podía seguir vomitando con sangre. De hecho, vomitó con sangre otra vez más, ahí estando internado. Entonces el médico dice, tu papá necesita sí o sí atención las 24 horas, por eso tiene que estar en terapia intensiva. Por cualquier cosa que pase, ¿entendés? Hay que hacer un lavado de estómago, hay que llevarlo a cirugía de golpe, tiene que estar cuidado las 24 horas. Entonces mi papá pasó como 3 semanas en terapia intensiva y le rogaba al médico que lo bajara a piso porque no aguantaba más estando ahí. Le llevamos libros para que lea, pero una persona encerrada y aparte en terapia intensiva está la gente que está muy mal, muy delicada. Y una de las veces, uno de los últimos días, una de las personas que estaba internada con él falleció. Y se llevaron el cuerpo tapado y para eso mi papá fue un golpe muy fuerte para mi papá. No solamente por ver una persona fallecida que se la están llevando, sino por revivir todo lo que pasó con mi mamá. Entonces el médico empezó a ver que a mi papá se le bajó bastante el ánimo y le dijo a mi hermana, mira, no queremos que tu papá caiga en depresión, así que lo vamos a pasar a piso, pero necesito que vos le pongas, porque el hospital no se puede hacer cargo, una enfermera que esté todo el día ahí con él, alguien que lo cuide toda la noche, ¿entendés? Que esté en vigilancia toda la noche, porque en piso hay una enfermera, pero por todo el piso, una enfermera para cuidar, no sé, varias habitaciones, no sé cuántas habitaciones, son 50 habitaciones, ok, serán 2 enfermeras para 50 habitaciones, pero él necesita un cuidado especial, que alguien esté ahí al lado de él. Entonces pasan unas 2 semanas más y mi papá no mejoraba. Para ese entonces se le empezó a llenar de líquido el estómago, exactamente igual que mi mamá. Mi mamá se le llenó todo de líquido en los pulmones, pero a mi papá se le llenó la cavidad abdominal toda llena de líquido. Imagínense la panza súper hinchada, como si tuviese un embarazo de 9 meses. Era impresionante lo mucho que se le había inflamado la panza con líquido en tan poco tiempo. Entonces le hicieron una punción, le sacaron como 3 litros de líquido y empezaron a ver en ese momento muchos casos de COVID. Entonces el médico dijo, bueno, mira, si vos le pones, necesito que tenga una enfermera todas las 24 horas hasta que venga la biopsia. Estábamos esperando todavía el resultado clínico, el resultado de laboratorio de la operación que le habían hecho. Teníamos una radiografía, teníamos una tomografía computada, había un montón de otros estudios y todos los estudios, supuestamente, según el médico, decían, mirá, nos mostraba y me decían, mirá, esto es un cáncer desparramado por todos lados. Y la tomografía salió mal, esto salió mal, el otro estudio, no me acuerdo, perdón que no me acuerde el nombre de todos los estudios, pero eran como 5 o 7 estudios y todos salieron mal. Todos, y encima anémico, porque vomitaba sangre, perdía sangre. Entonces, pónganle que ¿cómo se dice? La hemoglobina en la sangre tiene que ser con alrededor de 8 millones de hemoglobitos por milímetro cúbico, una cosa así. Mi papá tenía 2, o sea, completamente pálido, unas ojeras. O sea, yo lo veía por videollamada a mi papá y me acuerdo ahora y también fue muy duro, fue un golpe muy duro. Yo me empecé a distraer en el trabajo, no podía pensar. El manager me decía, pero ¿qué te está pasando? Y yo, no, está bien, no, es que mi papá está enfermo, y no sabía explicarle bien nada porque era todo muy incierto. Todavía estábamos esperando ya todo esto. Mi papá, sí, que me voy a poner bien, que cuando me recupere voy a viajar, me voy a ir para la provincia de Salta, para Córdoba, donde tenemos familiares de mi mamá. Pero bueno, en fin, la cuestión es que el piso de donde estaba mi papá se empezó a llenar de casos de COVID y el médico nos dijo, bueno, mira, lo de tu papá parece que es un cáncer terminal y yo prefiero que él esté en su casa, que le pongan una enfermera a las 24 horas y que mejor esté en tu casa hasta que fallezca, o sea, hasta que se muera.
Es duro decirlo, pero fue así, tal cual. Entonces mi papá se fue para mi casa y la panza obviamente se le volvió a llenar todo el líquido y no aguantaba más. Entonces nosotras, de la desesperación porque mi papá sentía muchísimo dolor en el abdomen, muchísimo, y quisimos hacer la segunda punción para que le quitaran el líquido ahí en la clínica donde él estaba. Y no se la querían hacer porque tenía que venir un especialista supuestamente a hacerlo, porque si le pinchaban en algún lado que estaba mal, le podían pinchar un intestino, le podían pinchar algún otro órgano, y nada, lo único que tenía que sobrevivir era morfina para que se aguantara el dolor hasta que viniera el especialista para poder hacerle la punción. Y todo esto estaba mi papá en mi casa, hinchadísimo, la panza hinchadísima. Y contratamos 2 enfermeras, uno que la cuide diario y otro que venía cada 3 días más o menos a ponerle una inyección de morfina para que siga aguantando. Entonces Stephanie, viste, en la desesperación, mi hermana más chica, perdón, Stephanie, la llevamos para otro hospital para ver qué nos decían, viste, para tener una segunda opinión. Nosotros vivimos en la provincia y lo llevamos a un hospital, una clínica de la capital. Mi papá tiene su seguro médico. El seguro médico es un seguro especial para gente mayor. Es el mismo que tenía mi mamá. Pero bueno, funciona mucho por jurisdicción. Si vos sos de la provincia, te van a tocar todos hospitales, doctores, médicos de la provincia. Si vos sos de la capital, te van a atender te van a tocar todos hospitales, médicos, cualquier tipo de estudio en la capital. Pero los llevamos igual a una clínica de la capital, que nos decían que ahí hacían punciones. Le llevamos todos los estudios que teníamos, lo miró todos unos médicos y con desprecio, con horror, con muy poca delicadeza, mirando todos los estudios, pero eso es un cáncer terminal, no hay nada más que hacer, no, y aparte es muy difícil punzarlo. La misma respuesta que en la primer clínica, que no se puede, y hablaron solamente con mi hermana. A todo esto mi papá no sabía la opinión del médico. Lo llevamos para esa clínica y bueno, volvió para la casa porque no le pudieron hacer la punción. Esto pasa una semana más y mi papá ya no aguantaba más el dolor, ya no podía abrir los ojos, se hacía pis encima, no se podía levantar de la cama, no podía caminar, no podía comer, porque de tan hinchada que tenía la panza le apretaba el estómago, no comía 2 bocados y le dolía muchísimo todo. Entonces me acuerdo que fue un sábado que mi hermana me llama, dice: acaba de venir el enfermero que le pone la inyección de la morfina. Y entonces le pregunté al enfermero si conocía alguna clínica donde le ponían a hacer la punción o qué. Y el enfermero la miró a Stephanie y le dijo: no, querida, tu papá esta semana no pasa. Esta semana a tu papá le queda una semana de vida. Para el próximo fin de semana ya no va a estar acá. Entonces ahí mi hermana cae en desesperación, me llama. Ya llamamos a una prima que me ayudó a comprar el pasaje para poder viajar. Me dice: mira, y yo ya sabía todo lo que estaba pasando, ¿no? Pero Stephanie me dice: Victoria, a papá le queda una semana de vida. Entonces yo viajo de urgencia ese mismo sábado. Conseguí un pasaje para el domingo, pero llegué el martes porque, bueno, desde California, desde Los Ángeles hasta Argentina son como 14 horas de vuelo, un montón, y tuve que hacer escala y no encontré un vuelo que fuera un poquito más directo, así que tuve que parar como un día entero en Texas y después volar para Argentina. Llegué el martes a la mañana. Llegué el martes a la mañana y lo vi a mi papá y era un muerto viviente. Estaba completamente consumido porque hacía 2 semanas que no podía comer. Tenía los ojos morados, los labios completamente blancos, completamente flaco. Mi papá es una persona de 1,90 m, es muy alto y siempre pesó entre 110 y 115 kilos y bajó como a 80 kilos. Una barbaridad. Y con la panza súper hinchada, no podía caminar y lo primero que me pidió que lo acompañara al baño
Entonces se apoyó en mí, lo llevé hasta el baño. Y hoy me acabo de dar cuenta de que es muy largo el audio, no sé si lo voy a poder mandar. Así que voy a hacer un último y tercer audio. Bueno, en esta tercera parte ya les cuento del milagro, porque hasta ahora les conté pura pálida, pero quería que lo entiendan bien para que vean la gloria de Dios, que fue muy fuerte, fue muy grande, fue muy impresionante. Entonces, para que lo entiendan, necesitaban el contexto entero de lo que estaba pasando en mi familia. Y quiero que se imaginen, porque no lo van a poder entender, pero imagínense lo agotadas que estábamos con mis hermanas, de estar cuidando a mi mamá, de estar yendo y viniendo a millones de hospitales, y que ahora estemos pasando lo mismo con mi papá cuando todavía no habían pasado ni 6 meses de la muerte de mi mamá. Habían pasado apenas un par de meses. Mi mamá falleció en enero y mi papá cae enfermo en abril. Pero bueno, llegué yo a Argentina, lo vi a mi papá destrozado, lo vi a mi papá como un muerto viviente. Entonces le digo a Stephanie, nos mirábamos con Stephanie, casi que no podíamos llorar, estábamos choqueadas, porque decíamos, no nos puede estar pasando esto, o sea, Dios nos está pidiendo más de lo que podemos soportar. Pero bueno, Señor, si tú me lo pides, echaré otra vez las redes, aunque no hayamos pescado en toda la noche. Y eso hicimos. El miércoles a la mañana rezamos un rosario con mi hermana. Y ese miércoles a la noche llegó el hermano de mi papá, que no quiero hablar mal de él, no quiero hablar mal de mi tío, que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde. Pero es una persona que se ha entregado a Satanás varias veces en su vida, lo ha proclamado, lo ha dicho, se ha metido en brujería, Pero al margen de todo eso, es una persona mala, hace maldades a los otros, y a mi parecer, a mi prejuicio, a mi juicio personal y quizás erróneo, no lo quiere a mi papá, no sé por qué lo busca, por qué busca estar con él. Mi mamá siempre me dijo, no, porque lo quiere, porque no, para mí no lo quiere. Pero bueno, no quiero contarles ese chisme, no viene al caso. La cuestión es que con mi tío, mi hermana más grande, tampoco fue muy creyente, entonces siempre que mi mamá nos contaba todo lo que había hecho mi tío y que tengamos cuidado y que oremos mucho por él, porque se había entregado a Satanás muchas veces para tener dinero, para esto, para conseguir no sé qué cosa, que jamás las consiguió, pero no importa. Pero bueno, mi hermana nunca le creyó mucho a mi mamá y siempre tuvo una relación más cercana con mi tío, siempre blasfemando en contra de la iglesia, hablando peste de todos los cristianos, contra el Papa, en contra de cualquier sacerdote que se encontraban. La cuestión es que, bueno, mi hermana más grande tiene una relación un poco más allegada con mi tío que mi hermana más chica y que yo. Y obviamente él estaba al tanto de todo lo que pasaba con mi papá porque vivía en la casa de mis padres, o sea, vivía en el sentido de que lo iba a visitar todos los días casi, prácticamente, sobre todo cuando mi papá enfermó. Venía mucho. Pero bueno, el miércoles me ve mi tío, que fue a visitarlo. Nosotros ya habíamos hecho un rosario con Stephanie. Y a mí mi tío siempre me tuvo como repulsión. No sé si repulsión o respeto o distancia o no sé cómo explicarlo. Pero cada vez que... Ya les conté que viajé mucho para Argentina. El año pasado. Y este año 2 veces más. En todos los viajes, él siempre fue a visitar muchísimo a mi familia, a mi mamá y a mi papá. Mientras mi mamá estuvo enferma también, lo visitó muchísimo, pero cada vez que yo iba para Argentina y me quedaba, no sé, un mes o 3 semanas, o lo máximo que me he quedado es un mes y 15 días, él no aparecía en mi casa, no apareció en todo el mes y medio que yo estuve, no apareció ni una sola vez.
de todos los viajes, de los 6 viajes que hice el año pasado y de estos viajes que hice ahora, pero el último viaje que hice por mi papá, no le conté a mi tío y nadie le contó a mi tío porque fue muy de golpe. Entonces apareció en mi casa el miércoles, yo ya había llegado el martes, se asustó cuando me vio y me dijo, ¿y vos qué haces acá? Sin decirme, hola Vicky, bienvenida, wow, viniste, llegaste, wow, qué bueno que pudiste viajar. Nada, me dijo, ¿vos qué haces acá? Entonces yo le digo, ¿y cómo que hago acá, tío? Digo, vengo a estar con mi papá. Y le digo, bueno, te podés quedar con mi papá una media hora que yo tengo que ir a llevarle unas cosas a una vecina que nos había prestado. Que nos había recibido, habíamos pedido unas compras y ella las recibió por nosotros porque no estábamos y tenía que ir a buscarlas. Y voy para lo de mi vecina, que también es mi madrina de confirmación y nada. Cuando la vi, pum, rompí a llorar, hablamos un montón y yo me quedé como 1 hora y media. Una hora. No fue ni siquiera 1 hora y media, 1 hora me fui con mi vecina, y que es mi madrina, y quedé hablando ahí un rato me desahogué con ella, como cualquiera lo haría. Cuando vuelvo, me dice, yo me quedo en la parte de abajo, mi casa tiene 3 pisos, me quedo en la parte de abajo y yo creyendo de que estaba mi tío con mi papá, porque yo se lo dejé con él. Entonces en el rato llega mi hermana más grande del trabajo, esto fue la tarde, llega mi hermana más grande del trabajo y me pregunta, ¿dónde está papá? Y me dice, ¿por qué y le digo, está con el tío Fernando arriba. Y yo los quiero dejar solos un rato, ¿viste? Para que hablen él con su hermano. Y yo estaba hablando por teléfono, creo que en ese momento me estaba hablando con Melka pidiéndole oración y esto y aquello. Y hablando con mis amigas, contándoles qué estaba pasando. Entonces baja mi hermana y me dice, no está el tío Fernando y papá está desesperado, inconsolable, que se va a morir, que vamos a perder a nuestros 2 papás. Y yo no entendía qué estaba pasando. Entonces subimos y mi papá estaba con un llanto terrible, con un llanto que era incontrolable, inconsolable. Y no entendíamos qué había pasado. Entonces nos dijo, porque ustedes me ocultaron, porque ustedes me mintieron, porque esto, porque no sé qué. Que me estoy muriendo y nadie me lo dijo y no sé qué. Y yo le digo, ¿pero qué pasó? Y bueno, y mi tío fue que vino a la tarde ese miércoles a despedirse de mi papá, a decirle, te estás muriendo, y lo dejó solo y se fue. ¿Quién en su sano juicio hace una cosa así? O sea, si tenés que dar una mala noticia, por lo menos te quedas a acompañarla a la otra persona para que no caiga en desesperación. ¿Quién con un gramo de misericordia puede hacer una cosa así? Y yo creyendo que mi papá estaba con mi tío, por eso me quedé abajo. Entonces, lo tranquilizamos, le dijimos que no sabíamos, que teníamos que eso eran palabras del médico y que teníamos que esperar a que nos dieran la biopsia, porque encima tardaron un montón en darnos el resultado de la biopsia del hígado. Que la última palabra la tenía Dios, que teníamos que esperar, que bueno, fue muy estresante, muy doloroso. Mi papá cayó en desesperación por nosotras. ¿Qué va a pasar con Brian? ¿Qué va a pasar con esto, con aquello? Entonces, no sabíamos muy bien qué hacer. Y al otro día, fue jueves, y vienen unas amigas a mi casa, a que lo conocen a mi papá ya hace más de 10 años. Y nada, pasamos la tarde con ellas y mi papá se calmó un poco y estuvo mejor, muy acompañado. Estábamos mis hermanas, mis amigas, unos vecinos, el papá de mi sobrino, mis sobrinos, estábamos todos juntos ahí arriba y mi papá tuvo como un momento de paz. Y entonces tengo 2 amigas que son bioquímicas y una de ellas fue la que estuvo ahí ese jueves a la tarde. Y nos dijo, pero no puede ser que le hayan negado a hacerle una punción, porque una punción se hace continuamente. A todo esto, con mi hermana Stephanie, desde que yo llegué, no hubo día que no hayamos hecho el rosario. Las 2 juntas. Ese jueves a la mañana también hicimos el rosario. Y
nos dijo que no, que lo llevemos a un hospital que se llama el Hospital de Fundación Favaloro, que ella trabajaba ahí y que ahí se hacían punciones, y que si no estaba el Hospital de Clínicas, que también es desde Capital. Los dos hospitales que ella mencionó son de la capital. Entonces le dijimos que no teníamos, que el seguro de mi papá no tenía jurisdicción en la capital, y ella nos dijo que no, que lo llevemos igual, porque por urgencia, por emergencia, como acá sí, emergencia, acá en Estados Unidos es emergencia, ya se dice por guardia. Hay médicos de guardia, digamos, los médicos que están en la emergencia, que atienden casos urgentes y no te preguntan nada, no te preguntan ni tu ID ni tu nombre, te atienden. Vos decís qué problema es el que está pasando y te atienden. Y que lo llevemos, y nosotros ya le explicamos, pero mira que ya lo llevamos a esta clínica, lo llevamos a la otra clínica de allá, nos dijeron que no se puede hacer la punción, y que esto, y que me dice, no, es ridículo que no le quieran hacer la punción, llévenlo. Y nos quedamos con eso. Me dice, pero también pueden hacer el pase del seguro de mi papá, ponerlo para que, o sea, cambiarle el ID de mi papá, cambiarle la dirección, dejar de decir que dejó de vivir en la provincia y que empezó a vivir en la capital, para que lo puedan atender en los hospitales de la capital, que son mucho mejores, muchísimo mejores. Y entonces Stephanie y con las dos, entre Stephanie y yo, empezamos a averiguar qué hospitales podían hacer una punción y cómo hacíamos para hacer ese trámite del cambio de domicilio de mi papá para el capital, para ver si lo podían atender en otra clínica. Y ahí como que desde que llegaron mis amigas ese jueves, empezó a moverse un aire de esperanza, un espíritu de esperanza del Espíritu Santo se empezó a mover en mi casa, se liberó mi casa, porque había horror, depresión, desesperación, desgaste emocional, ya teníamos los ojos secos de tanto llorar, y esa tarde de jueves empezó a liberar el ambiente en mi casa, empezó a correr como un aire de esperanza. Entonces dijimos, mañana mismo vamos a ir mañana mismo que caía viernes, vamos a tratar de hacer esos trámites en PAMI. PAMI es el nombre del seguro de mi papá. Y otra cosa que hicimos ese mismo jueves, porque mi papá estaba súper desesperado, le preguntamos, Pa, ¿querés hablar con un sacerdote? Y él dijo, sí. Ese fue el primer milagro del Señor. Mi papá fue un ateo blasfemador contra la Iglesia católica, contra el Papa, contra los sacerdotes, contra todo. Y le preguntamos, ¿querés hablar? Es simplemente para que venga a hablar, no te va a venir ni a confesar, no te va a venir a darte ninguna bendición, simplemente para que hables con él, porque en una situación así nosotros no sabemos muy bien cómo acompañarlo a alguien que recién se enteró de que se va a morir. Yo se los estoy contando, pero en el momento es muy difícil y muy desesperante. Entonces mi papá aceptó y dijo que sí. Entonces llamamos a un sacerdote muy amigo de mi mamá, que la amaba mucho y que la acompañó mucho también en todo su proceso. Y vino el mismo jueves a la noche, después de que se fueron mis amigas. El jueves cayó como a las 8:30, 9 de la noche. Entonces, mis hermanas, una vive en Capital, mi hermana más grande vive en Capital, y mi hermana más chica vive enfrente, con su familia, con su pareja actual y sus 2 hijos. Y no sé a dónde se había ido, pero me habían dejado a Joaquín, a uno de mis sobrinos. Entonces yo estaba con mi papá, con Joaquín y con Brian, con mi hermanito más chiquito. Entonces cuando llega el sacerdote a la noche, le digo, sí, pase, está arriba, lo hice pasar. Y los dejé solos, simplemente, para que hablaran. Yo no esperaba nada, sinceramente, simplemente que un hombro donde llorar, que mi papá tuviera un hombro donde llorar, alguien que lo escuchara, alguien que lo consolara un poco. Y tardó como unas 30 minutos, 40 minutos y baja. Entonces la agarro y lo miro al sacerdote y le digo, ¿y qué tal? Sí, todo bien, ya le di los sacramentos, la unción de los enfermos. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Cómo le digo? ¿A mi papá? Y me dice, sí,
Sí, se confesó, tomó la comunión, le di la unción de los enfermos. Y está bien. Y le digo, no puede ser. A mi papá le digo, mi papá no es creyente. Le digo, mi papá es completamente ateo y ha blasfemado contra la iglesia toda su vida. Digo, no estamos hablando del mismo hombre. Entonces me dice, ¿qué? ¿Tu papá? Tu papá tiene más fe que vos y tu hermana juntas. Entonces eso fue el primer milagro. Me llené del Espíritu Santo con ese sacerdote, pero me llené. Y empecé a llorar, pero de alegría y de consuelo y de amor. Sentí que Dios nos abrazaba, sentí que Dios estaba con nosotros de una manera viva, real, física. Sentí que mi casa se había liberado. En ese momento yo sentí el milagro, porque para mí ese fue el milagro más grande. No que mi papá siga vivo, sino que se haya convertido, que haya tomado la comunión, que se haya confesado y que haya recibido la unción de los enfermos. Ese fue el milagro más grande de todo lo que pasó. Porque yo sabía que si mi papá ya se había confesado, es muy fuerte y me estoy emocionando. Me acuerdo de esa situación y fue muy fuerte. Ese fue el milagro más grande de mi Dios. De mi Dios, para quien nada es imposible. Entonces, despedí al sacerdote y subí y le digo, hola pa, ¿cómo estás? En realidad no subí al momento porque me tuve que calmar, tuve que dejar de llorar. El sacerdote me abrazó y me dijo, bueno, pero qué lindo lo que me estás contando, qué lindo, qué grande. La verdad que yo ni sabía que tu papá no creía. Yo vine a darle los sacramentos. Sin que se lo pidamos, nosotros simplemente le dijimos al sacerdote, mirá, mi papá se acaba de enterar que se está por morir y necesitamos que hables con él, que le des un poco de consuelo. Y el sacerdote vino preparadísimo para dar todos los sacramentos. Así que ese fue el primer milagro. Ay, perdón, voy a tener que hacer otro audio porque no lo voy a poder mandar. Les prometo que la cuarta parte ya termino. Pues hasta aquí el testimonio de Victoria por el día de hoy. Ya se han dado cuenta que el Señor hizo una obra bastante grande, que no se puede resumir con 2 palabras. Así que mañana les prometo la segunda parte del testimonio. Que Dios los bendiga, que los guarde y no dejen de compartir. Trabajen para el Señor, para que alguien más pueda ser tocado. Tú no sabes si puede cambiar la vida de alguien. Así que saca el tiempo para el Señor. Dios te bendiga y te guarde. Hasta aquí tu espacio de Mañana con Dios. Contigo estuvo Estrella. Dios te guarde.